Daniela Heredia llevaba 14 años en el negocio y con el paso de los años había aprendido a distinguir entre un buen mes y uno mediocre con solo mirar las cifras de los informes. Ahora, sentada ante la amplia mesa de su despacho en la tercera planta del centro comercial, hojeaba lentamente las páginas impresas del informe trimestral y sentía un agradable calor en algún lugar bajo las costillas. Las cifras eran buenas, muy buenas. Su cadena de tiendas de electrodomésticos y electrónica había crecido hasta tener 7 establecimientos en Ciudad de México, y cada uno de ellos generaba beneficios constantes. La última sucursal, abierta hacía 6 meses en el barrio de Satélite, había superado las expectativas. Daniela recuerda sus dudas en aquel momento. El alquiler era alto, la competencia en ese barrio era seria, con grandes cadenas de tiendas en cada esquina. Pero se arriesgó, y el riesgo mereció la pena. Los habitantes de Satélite estaban dispuestos a pagar por un servicio de calidad y una atención que solo podían ofrecer los pequeños comercios privados. Dejó el informe sobre la mesa y se estiró, estirando el cuello rígido. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. El final de octubre traía a la ciudad un crepúsculo temprano y tardes más frescas. Daniela miró el reloj. Las 17:30. Tenía una cita con un agente inmobiliario dentro de media hora. Tenía que llegar a tiempo. La idea de comprar una casa se le había ocurrido hacía unos 2 meses, cuando había vuelto a tropezar con cajas de cosas de invierno en el estrecho pasillo de su piso. El piso no estaba mal. 2 habitaciones, reparaciones decentes, no muy lejos del centro. Pero después de 8 años de convivencia con Osvaldo, el espacio se había vuelto desastrosamente escaso. Siempre chocaban, se irritaban por nada, se peleaban por quién había dejado los platos sucios o se había olvidado de cerrar el tubo de dentífrico. Daniela pensó que la casa espaciosa lo cambiaría todo, que cada uno tendría su rincón, su espacio, que Osvaldo dejaría de fruncir el ceño por las mañanas y de encerrarse por las noches, que aprenderían a hablarse de nuevo, como cuando empezaron a salir. La agente inmobiliaria, una cincuentona pelirroja teñida, la recibió en la puerta de la casa de San Ángel. Era un barrio tranquilo y respetable, con calles anchas, árboles viejos y casas ocultas tras altas vallas. Daniela sintió de inmediato que le gustaba el lugar. La casa era más grande de lo que había imaginado por las fotos. 3 dormitorios, una amplia cocina con comedor, un gran salón con ventanas panorámicas que daban al jardín. El jardín estaba descuidado, la hierba marchita, los arriates llenos de maleza. Pero Daniela ya veía en qué se podría convertir. Con un césped cuidado, flores, quizá una pequeña pérgola en un rincón. Los propietarios se mudaron a Guadalajara hace 3 meses, dijo la agente inmobiliaria mientras la llevaba de una habitación a otra. La casa está vacía, así que están dispuestos a venderla rápido y a un precio razonable. Claro, necesita algunas reparaciones cosméticas, pero estructuralmente todo está en muy buenas condiciones. El tejado es nuevo, lo cambiaron hace 2 años. La instalación eléctrica también es reciente. Daniela asintió, imaginándose a Osvaldo y a ella desayunando en la mesa de la cocina, comiendo los domingos en el jardín y recibiendo invitados en el luminoso salón. Tal vez incluso tuvieran un perro. Eso no era posible en el piso, pero aquí había sitio de sobra. Cuando llegó a casa eran casi las 9 de la noche. Osvaldo estaba sentado en el sofá frente al televisor, pero el sonido estaba apagado. Miraba fijamente la pantalla, pero Daniela podía ver que sus pensamientos estaban muy lejos. En la mesita había una botella de cerveza medio vacía. «Hola», dejó el bolso en el suelo y se dirigió a la cocina para servirse un poco de agua. «¿Qué tal el día?». Osvaldo no contestó de inmediato. Daniela volvió al salón con un vaso en la mano y se sentó a su lado en el sofá. «¿Te ha pasado algo?». Osvaldo giró lentamente la cabeza hacia ella. Tenía la cara gris, demacrada, como si hubiera envejecido varios años en un solo día. Estaba despedido. Daniela se quedó inmóvil con el vaso en los labios. Lo dejó sobre la mesa. ¿Despedido cómo? Lo de siempre. Me llamaron al director. Me dijeron que iban a recortar el departamento de ventas. Optimización, crisis, ya sabe. 2 meses de indemnización y le pidieron que dejara el puesto antes del fin de semana. Su voz era plana, casi indiferente, pero Daniela sabía que era engañosa. Osvaldo siempre reaccionaba así ante el estrés.
retraído, distante y frío. Ella le cogió la mano. Osvaldo, yo lo siento mucho. Sé lo mucho que dedicas a este trabajo. Él se encogió de hombros, le soltó la mano y cogió su cerveza. No pasa nada, ya encontraré trabajo. El mercado no está mal ahora. Se necesitan especialistas. Daniela quiso decir algo alentador, pero no encontró las palabras. En lugar de eso, se quedó allí sentada, escuchándole beber sorbos lentos de la botella. Tenemos ahorros, dijo por fin. Mis tiendas aportan unos ingresos constantes. Puedes tomarte tu tiempo, encontrar algo realmente bueno en lugar de aprovechar la primera oferta que aparezca. Osvaldo asintió, pero ella vio que no le escuchaba. Volvía a mirar la televisión, donde las imágenes de los anuncios cambiaban en silencio. Aquella noche Daniela no pudo dormir durante mucho tiempo, tumbada en la oscuridad y escuchando la respiración constante de su marido. La noticia de su despido lo había cambiado todo. La idea de una casa parecía aún más importante ahora. Tal vez un hogar nuevo y espacioso ayudaría a Osvaldo a superar este golpe. Le daría una sensación de estabilidad y confianza en el futuro. Al día siguiente, cuando Daniela volvió del trabajo, el piso olía a carne guisada y cebolla frita. Blanca, su suegra, estaba en la cocina, ocupándose de los fogones. Osvaldo estaba sentado a la mesa pelando patatas. Daniela, cariño, por fin, le dijo Blanca con una sonrisa falsa. He hecho un guiso, tu favorito. Pensé en visitar a mi hijo y me enteré de sus problemas en el trabajo. ¡Qué horror! Daniela saludó y se fue al dormitorio a cambiarse. Oyó que Blanca le decía algo a Osvaldo en voz baja, pero no pudo distinguir las palabras. Su suegra los visitaba con regularidad, normalmente una vez a la semana, y Daniela hacía tiempo que había aceptado que sus visitas rara vez eran agradables. Blanca había enviudado hacía 7 años. Su marido, Raúl, había muerto de un ataque al corazón, y desde entonces la vida de su suegra giraba en torno a su único hijo. Le llamaba 3 veces al día, aconsejándole constantemente cómo vivir, qué hacer, con quién comunicarse. Daniela le cayó mal desde el principio de su relación. Pensaba que su hijo podría haber encontrado a alguien mejor, más hogareña y cariñosa. En la cena, Blanca daba generosas raciones a todos, y servía más y más para Osvaldo, lamentándose de lo delgado y pálido que estaba. Todo es estrés, suspiró. Trabajo, trabajo. ¿Y quién cuidará de ti, hijo? ¿Quién te va a preparar un almuerzo como Dios manda? ¿Quién se va a ocupar de que comas bien? Daniela masticó la carne y guardó silencio. Sabía a dónde quería llegar. Una verdadera esposa debe estar al lado de su marido, sobre todo en los momentos de necesidad. Continuó Blanca, ahora mirando directamente a Daniela. ¿Y tú, cariño? ¿Cuánto tiempo pasas en el trabajo? De la mañana a la noche, contando tu dinero en la oficina. ¿Y en casa? ¿Y tu familia? Mamá, dijo Osvaldo en voz baja, sin levantar los ojos del plato. ¿Mamá qué? Estoy diciendo la verdad. Una mujer debe crear bienestar, apoyar a su marido, no perseguir beneficios, como algunos. No terminó la frase, pero Daniela sabía exactamente lo que quería decir. Dejó el tenedor y exhaló lentamente. Blanca, mis tiendas nos permiten vivir decentemente a los dos, sobre todo ahora que Osvaldo está temporalmente en paro. Su suegra apretó los labios. Exacto, temporalmente. Mi hijo siempre ha sido el sostén de la familia, y volverá a serlo. Puede estar segura. Osvaldo siguió picoteando su plato con el tenedor, como si no estuviera allí. Daniela sintió una irritación familiar mezclada con resentimiento. ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué no la defendía? El resto de la cena transcurrió en un pesado silencio. Blanca se marchó hacia las 10, despidiéndose de su hijo con un abrazo y mirando fríamente a Daniela. Cuando la puerta se cerró tras ella, Osvaldo se fue directamente al dormitorio, sin ayudar siquiera a recoger la mesa. El sábado por la mañana, Daniela sacó el tema en casa. Osvaldo estaba tomando café en la cocina, hojeando alguna página de empleo en su teléfono. Quiero mostrarte una casa, dijo, en San Ángel. La vi el miércoles y me encantó. Grande, luminosa, con jardín. Justo lo que habíamos hablado. Él la miró. ¿Ahora? Acabo de perder mi trabajo, Daniela. Ya lo sé, pero por eso necesitamos algo bueno. Algo que nos dé fuerzas. Osvaldo la miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, ya veremos.
El agente inmobiliario se reunió con ellos en la puerta de la casa por la tarde. Daniela observó a su marido mientras recorrían las habitaciones. A veces se detenía a observar detalles. Las vigas del techo del salón, los armarios empotrados del dormitorio, los azulejos viejos del cuarto de baño. Cuando salieron al jardín, Osvaldo caminó hasta el final de la parcela y se quedó largo rato mirando la casa. Daniela se le acercó. ¿Qué te parece? Se quedó callado un momento. Es grande, cara, supongo. El precio es razonable. Me lo puedo permitir. Él la miró. ¿Te lo puedes permitir? Había algo amargo en su voz, pero Daniela decidió ignorarlo. Somos familia, Osvaldo. La tuya y la mía son iguales. Se volvió de nuevo hacia la casa. Daniela lo vio mirando los grandes ventanales del salón que daban al jardín, la terraza con sus barandillas de madera, y se dio cuenta de que le gustaba estar aquí, que quería esta casa, aunque no lo admitiera en voz alta. Comprémosla, dijo en voz baja. Empecemos de nuevo. En una casa nueva, con una vida nueva. Osvaldo no contestó, pero su silencio parecía menos frío. La notaría estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad, con techos altos y suelos de madera que crujían. Daniela estaba sentada en un sillón de cuero frente al enorme escritorio, mirando las hileras de carpetas en los estantes a lo largo de las paredes. Osvaldo se acomodó a su lado, silencioso y tenso. El notario, un hombre mayor con gafas de cristales gruesos, hojeaba lentamente los documentos. Entonces, señora Heredia, comenzó levantando la mirada hacia Daniela. Según los documentos aportados, el pago de la propiedad se realiza íntegramente con cargo a su cuenta personal. El monto es de 2.800.000 pesos. ¿Es correcto? Daniela asintió. Había transferido el dinero ayer, después de cerrar el precio con el vendedor. No era poco, pero podía permitírselo. En los 14 años que llevaba en el negocio, sus tiendas habían acumulado un capital considerable, y desde hacía un par de años ahorraba dinero específicamente para la compra de una propiedad. Sin embargo, continuó el notario, desviando la mirada hacia Osvaldo, usted desea registrar el título a nombre de ambos cónyuges. Sí, dijo Daniela con firmeza. Somos una familia. La casa será compartida. Osvaldo se colocó a su lado. Daniela lo miró, pero su rostro permanecía impenetrable. No había hablado mucho en los últimos días. Estaba más callado, más encerrado en sí mismo. Daniela esperaba que la mudanza lo cambiara, que se sintiera mejor, más seguro de sí mismo. El notario les acercó una pila de documentos y empezó a explicarles qué había que firmar y dónde. Daniela escuchó a medias, firmando automáticamente en los lugares correctos. Osvaldo hizo lo mismo, con el bolígrafo chirriando sobre el papel. Cuando todo hubo terminado, el notario reunió los documentos en una carpeta y les estrechó la mano. Enhorabuena por la compra. Les deseo mucha felicidad en su nuevo hogar. Cuando salieron del despacho, Daniela cogió la mano de Osvaldo. Él no la apartó, pero tampoco se la devolvió. Caminaron en silencio hasta el coche aparcado en la calle de al lado. Esto es todo, dijo Daniela mientras se ponía al volante. Esta es oficialmente nuestra casa. Tu casa, dijo Osvaldo en voz baja. ¿Qué? Nada. Solo gracias. Ella quiso decir algo, pero él ya se había vuelto hacia la ventana y la conversación murió antes de empezar. La mudanza duró 2 días. El primer día ella y Osvaldo empaquetaron el piso, envolvieron los platos en periódicos, metieron la ropa en cajas. Trabajaron en silencio, sin apenas hablar. Daniela intentó varias veces entablar conversación, pero Osvaldo le daba respuestas de una sola palabra y ella desistía. El segundo día llegó un camión con la mudanza. 4 tipos robustos sacaron rápida y hábilmente todos los muebles y cajas. Los cargaron en un coche y los llevaron a San Ángel. Daniela la siguió en su coche y Osvaldo se sentó a su lado, mirando por la ventanilla. La ciudad pasaba flotando. Calles, plazas, cruces familiares. Todo lo que había sido su vida durante los últimos 8 años había quedado atrás. Cuando llegaron a la nueva casa, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Los operarios de la mudanza estaban descargando las cosas, transportando cajas y muebles al interior. Daniela supervisaba el proceso y les indicaba dónde colocar cada cosa. El sofá al salón, la cama al dormitorio principal, la mesa a la cocina.
A las 10 de la noche, los de la mudanza se habían marchado, dejándoles solos entre el caos de cajas y muebles desmontados. Daniela recorrió la casa, encendiendo las luces de todas las habitaciones. Paredes vacías, ventanas desnudas sin cortinas, parqué chirriante bajo los pies. Todo parecía extraño y un poco aterrador. ¿Quieres café?, le preguntó a Osvaldo, que estaba de pie en medio del salón, mirando hacia los altos techos. Venga, vamos. Se sentaron en el sofá sin respaldo, que los de la mudanza aún no habían montado, bebiendo café instantáneo en vasos de plástico y mirando por los grandes ventanales, más allá de los cuales el jardín estaba oscuro. Esto va a estar muy bien, dijo Daniela. Ya lo verás. Nos instalaremos y todo irá mejor. Osvaldo asintió, pero no dijo nada. Las primeras semanas en la nueva casa transcurrieron en un frenesí de adaptación. Daniela encargó cortinas, compró cojines y colchas nuevos, colgó cuadros en las paredes. Por las tardes, cuando volvía del trabajo, se encontraba con que nada había cambiado en la casa desde la mañana. Osvaldo se pasaba el día en el sofá, cambiando de canal en la televisión. A veces salía al jardín y fumaba junto a la valla. Daniela intentaba no mostrar su ansiedad. Se daba cuenta de que perder el trabajo había sido un duro golpe para él, que necesitaba tiempo para recuperarse. Pero con el paso de las semanas, nada cambió. Osvaldo no buscaba trabajo, no buscaba vacantes, no llamaba a conocidos. Simplemente vivía en su propio mundo, aislado de ella y de la realidad. Una mañana, cuando había pasado exactamente un mes desde la mudanza, Daniela lo encontró en la cocina. Estaba sentado a la mesa, con la mirada fija en una taza de café frío. Llevaba una camiseta arrugada y un pantalón de chándal viejo. Llevaba el pelo revuelto y barba incipiente en la barbilla. «Buenos días», dijo, sirviéndose un poco de agua del filtro. «Ajá». Daniela se sentó frente a ella y permaneció un rato en silencio, haciendo acopio de ingenio. «Osvaldo, quería hablar contigo». Él la miró. Había en ellos cansancio y cierto desapego. ¿Sobre qué? Del trabajo. Creo que tal vez sea hora de empezar a buscar algo nuevo. Ha pasado un mes y... ¿Y qué? Su voz se endureció. Nada. Es que estoy preocupada por ti. Estás todo el día en casa, sin hacer nada. No puede ser para siempre. Osvaldo apartó la silla y se levantó. No puede ser para siempre, repitió con amargura. Así que te has cansado de retenerme, ¿verdad? No me refería a eso. Entonces, ¿qué? ¿Qué querías decir, Daniela? ¿Que soy un vago? ¿Que estoy sentada en tu cuello? ¿Que debería estar agradecida de que me dejes vivir en tu casa? Es nuestra casa, dijo en voz baja. Es la tuya, comprada con tu dinero. Me lo recuerdas todos los días. Yo nunca, no con palabras, pero veo la forma en que me miras. Esa lástima, esa condescendencia. Una empresaria de éxito y su marido perdedor. Daniela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No es justo. Yo solo quiero ayudarte. No necesito tu ayuda, gritó. Sé cuándo buscar trabajo. Estoy harto de la presión constante. De ti, de mi madre, de todo el mundo. Déjame vivir mi vida en paz. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Unos segundos después, la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Daniela se quedó sentada mirando la taza vacía que tenía delante, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de aquella conversación, un muro invisible se interpuso entre ellos. Se saludaban por las mañanas, se daban las buenas noches por las noches, pero ya casi no se hablaban. Daniela iba a trabajar temprano y volvía tarde, intentando pasar el menor tiempo posible en casa. Osvaldo seguía vagando sin rumbo por la casa, y solo volvía a la vida cuando uno de sus antiguos colegas le pedía una cerveza. Blanca apareció en la puerta de su nuevo hogar el sábado por la mañana, una semana después de la pelea. No avisó de su visita, solo llamó al timbre con una bolsa de la compra en la mano. «Osvaldo, hijo», le abrazó en el pasillo. «¿Cómo estás?» Estaba tan preocupada. Pensé en venir a ver cómo te estabas adaptando. Daniela, que salía en bata, sonrió tensa. «Hola, Blanca». «Ah, Daniela, estás aquí. Creía que estabas trabajando. ¿No tienes el sábado libre?» «A veces, pero hoy estoy en casa». Blanca caminó por la casa, mirando a su alrededor críticamente. Se detuvo en el salón, observando las revistas desordenadas sobre la mesa, el polvo en las estanterías, los vasos sucios que habían quedado de la noche anterior.
Vaya, se dijo. Una casa tan grande y sin orden. Osvaldo, ¿cómo vives aquí? Está bien, mamá. Está bien, se dirigió a la cocina. Vamos a ver la cocina. Daniela la siguió sintiendo que le hervían las entrañas. Blanca abrió la nevera y arrugó la nariz. Estaba vacía, como un dormitorio. Daniela, ¿tú no cocinas? Trabajo, Blanca. No siempre tengo tiempo para... Siempre debe haber tiempo para la familia. La suegra abrió los armarios, reorganizó un par de platos. Una mujer tiene que hacer las cosas acogedoras. Y aquí hizo un gesto con la mano. Hace frío, incómodo. Daniela apretó los puños, tratando de controlarse. Solo llevamos aquí un mes. Aún no nos hemos instalado. Un mes es mucho tiempo. Puedes crear un paraíso en un mes si quieres. Blanca empezó a sacar comida de la bolsa. Pollo, verduras, una bolsa de arroz. Osvaldo se sentó en la mesa de la cocina y miró el móvil. Ahora prepararé un almuerzo como Dios manda, anunció la suegra. Por una vez, Osvaldo tendría una comida en condiciones. Daniela se dio la vuelta y salió de la cocina. Subió a su habitación, se sentó en el borde de la cama y acunó la cara entre las manos. Abajo se oían voces, Blanca hablando y de vez en cuando, la suave respuesta de Osvaldo. Estuvo allí sentada casi una hora, hasta que oyó que Blanca llamaba a la mesa. No quería bajar, pero Daniela se obligó. La mesa estaba puesta. Platos de arroz y guiso de pollo, ensalada, pan. Blanca ya estaba sentada sirviendo limonada en vasos. Por fin, siéntate que se enfría. La cena transcurrió en un pesado silencio, solo roto por Blanca, que se lamentaba de cómo Osvaldo había adelgazado y de cómo tenía que comer más. Después de cenar, la suegra se puso a fregar los platos, quejándose de que las esponjas eran viejas y el detergente estaba mal. Cuando por fin se fue, estaba anocheciendo. Daniela se quedó de pie junto a la ventana del salón, mirando el jardín que se oscurecía. ¿Por qué no le dijiste nada?, preguntó sin darse la vuelta. ¿Sobre qué? Que no tiene derecho a venir aquí sin invitación y decirme cómo tengo que llevar mi casa. Osvaldo suspiró. Es mi madre, Daniela. Se preocupa por mí. ¿Y yo? Yo también me preocupo, pero parece que mi opinión no importa. No empieces, por favor. Daniela se dio la vuelta. No empiezo. Solo quiero entender por qué dejas que se comporte así. ¿Por qué no dices nada cuando me humilla? Ella no está menospreciando a nadie. Solo está dando su opinión. ¿Opiniones? Osvaldo, ella dijo que nuestra casa es fría e incómoda, que no sé cocinar, que soy una mala esposa. Tal vez deberías escuchar lo que dice, dijo en voz baja. Daniela se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué has dicho? Nada, olvídalo. Se levantó y salió de la habitación. Daniela permaneció de pie junto a la ventana, sintiendo que algo muy importante en su interior se derrumbaba. A la semana siguiente Blanca volvió a venir. Y luego otra vez. Apareció sin avisar, a cualquier hora del día. Se quedó durante horas. Cocinaba, limpiaba, reorganizaba las cosas, daba consejos. Osvaldo aceptaba en silencio sus cuidados. Daniela intentaba cruzarse lo menos posible con su suegra, retirándose a su dormitorio o encerrándose en su estudio del segundo piso. La casa que debía ser su salvación se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Daniela sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida, que se estaba convirtiendo en una extraña en el espacio que ella misma había creado. Una noche, cuando más sentía su soledad, Daniela llamó a Raquel. Su amiga contestó al tercer timbrazo. «Hola, ¿qué tal? Has tardado mucho en llamar». «Lo siento», le temblaba la voz a Daniela. Las cosas están complicadas». «Espera, enseguida salgo». Se oyó un alboroto y luego silencio. «Adelante. ¿De qué se trata?» Daniela empezó a hablar, de cómo Osvaldo había perdido el trabajo, de cómo habían comprado una casa, de cómo todo había salido mal, de su irritabilidad, de la frialdad que había entre ellos, de Blanca, que aparecía todo el tiempo y actuaba como una anfitriona en toda regla. «Me siento como una extraña en mi propia casa, Raquel», dijo conteniendo las lágrimas. «Compré esta casa, la pagué con mi dinero, pero me siento como una invitada, un huésped no invitado». Raquel permaneció en silencio durante mucho tiempo. «¿Hablaste de ello con Osvaldo?» «Lo he intentado. O se calla o me responde. Casi nunca hablamos». «Dani, escúchame.
Necesitas tener una charla seria con él. Tienes que decirle que esto no puede seguir así, que está empezando a cambiar o... ¿O qué? Daniela se secó las lágrimas. ¿Qué debo hacer? ¿Echarlo? No, claro que no. Pero tienes que poner límites. Dile que esta es vuestra casa juntos y que Blanca no puede aparecer cuando le dé la gana, que tiene que buscarse un trabajo, que tenéis que trabajar en vuestra relación, no destruirla. Tengo miedo, admitió Daniela en voz baja. Tengo miedo de que no me escuche, o que empeore. No puede empeorar. Eres infeliz, Dani. Puedo oírlo en tu voz. Daniela se acercó el teléfono a la oreja, escuchando la respiración de su amiga al otro lado de la línea. Sé que lo eres. Es que no sé qué hacer. Habla con él, abiertamente, sin recriminaciones. Dile cómo te sientes. A lo mejor ni siquiera se da cuenta de lo grave que es. Tal vez, aceptó Daniela, aunque no lo creía. Después de su conversación con Raquel, se quedó sentada en su despacho durante un buen rato, mirando por la ventana la calle oscura. En el piso de abajo se oía el sonido de la televisión. Osvaldo estaba viendo otra película. Daniela se imaginó bajando las escaleras, sentándose a su lado y entablando una conversación. Imaginó su rostro cerrado, distante, su voz fría, irritada, y decidió que hablaría mañana, o pasado mañana, más tarde, cuando encontrara la fuerza y las palabras adecuadas. Pero con el paso de los días, la conversación nunca se produjo. Daniela siguió yendo a trabajar, volviendo a una casa que ya no le parecía su hogar y durmiéndose junto a un marido que se había convertido en un extraño para ella. Vivía como con el piloto automático, esperando que algo cambiara por sí solo. Blanca venía cada vez más a menudo. A veces Daniela volvía del trabajo y se encontraba a su suegra en la cocina, preparando la cena. A veces la encontraba en el dormitorio, reordenando la ropa en el armario. Una vez Blanca había reordenado toda la vajilla en los armarios de la cocina, y Daniela estuvo media hora sin encontrar las tazas de café. Lo he ordenado todo, explicó su suegra. Ahora todo está en su sitio. Los platos con los platos, las tazas con las tazas. Daniela permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que esta era su cocina y sus platos? ¿Que ella no había pedido orden? Las palabras se le atascaban en la garganta, incapaces de salir. Osvaldo no reaccionó a nada de esto. Siguió pasando los días en el sofá o en el jardín, a veces saliendo a pasear y volviendo tarde por la noche. Un par de veces, Daniela le olió a alcohol, pero no preguntó. No quería otra pelea. Así pasó otro mes. La casona de San Ángel, que se suponía sería su nuevo comienzo, se convirtió en una jaula. Espaciosa, hermosa, pero una jaula en la que Daniela se asfixiaba cada día más. El día comenzó como siempre. Daniela se levantó a las 7:30, se duchó, se vistió con un estricto traje pantalón y bajó a la cocina. Osvaldo seguía durmiendo. Últimamente no se despertaba antes de las 11. Se preparó un café, comió unas tostadas con queso y salió de casa, procurando no dar un portazo. La mañana en la oficina pasó volando. Ordenó los albaranes de entrega del nuevo lote de frigoríficos para la sucursal de satélite. Telefoneó a los directores. Comprobó los informes de ventas de la semana pasada. Las cifras eran buenas, estables. El trabajo le aportaba algo que hacía mucho tiempo que no sentía en casa. Una sensación de control, de confianza, de saber que significaba algo. A las 3:30 recibió una llamada de un proveedor de electrodomésticos de Guadalajara. Señora Heredia, tengo malas noticias. El envío se ha retrasado en la aduana. Nuestra reunión de hoy se ha cancelado. Me temo que tendremos que reprogramarla para la semana que viene. Daniela suspiró. Era una reunión importante. Tenían que discutir las condiciones de entrega de la nueva gama de lavadoras. Pero ¿qué se le va a hacer? La aduana es la aduana. Vale, ponte en contacto conmigo cuando llegue el envío. Concertaremos otra cita. Colgó el teléfono y miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. Normalmente no salía de la oficina hasta las 7. Podía hacer papeleo, comprobar los registros contables, llamar al banco para solicitar una línea de crédito para abrir una nueva sucursal. Pero de repente quería irse a casa. Solo para ir a casa, darse un baño, tal vez cocinar una cena adecuada, intentar volver a hablar con Osvaldo, tranquilamente, sin quejas. Recogió los documentos en carpetas, cogió su bolso y salió del despacho,
diciéndole a la secretaria que se marchaba por trabajo. El coche estaba aparcado en el garaje subterráneo. Daniela arrancó el motor y salió a la calle, donde reinaba el habitual caos diurno de Ciudad de México. Atascos, bocinazos, motociclistas maniobrando entre carriles. El trayecto hasta San Ángel duró casi una hora. Encendió la radio, escuchó noticias y música, intentando no pensar en lo que le esperaba en casa. Quizá Osvaldo estaría de buen humor. Tal vez podrían tener una conversación en condiciones. Cuando entró en su calle, eran cerca de las 4. El tranquilo y respetable barrio dormitaba bajo el calor de la tarde. Los viejos árboles proyectaban largas sombras sobre la acera. Daniela aparcó en el portal, salió del coche y se dirigió a la puerta principal. La llave en la cerradura giró hasta la mitad y se atascó. Daniela frunció el ceño, sacó la llave y volvió a intentarlo. Lo mismo. La llave entraba en la cerradura, pero no giraba hasta el fondo. Miró más de cerca la cerradura. Parecía nueva. Era diferente. El corazón le palpitaba. Daniela volvió a intentarlo, presionando con más fuerza. La llave no giraba. Dio un paso atrás y solo entonces se fijó en las 3 cajas de cartón que había junto al porche. Se acercó. Las cajas contenían sus cosas: ropa, libros, cosméticos, fotografías enmarcadas. Durante unos segundos se quedó parada, sin saber qué pasaba. Luego se acercó a la puerta y llamó al timbre. Una vez, una segunda vez, una tercera vez. Finalmente la puerta se abrió. Osvaldo estaba en el umbral. Iba vestido con una camisa limpia y unos vaqueros, el pelo peinado, una expresión ausente en el rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó Daniela, intentando mantener la calma. ¿Por qué no funciona mi llave? Hemos cambiado la cerradura, dijo él con rotundidad. ¿Cómo que hemos cambiado la cerradura? Blanca apareció detrás de Osvaldo. Llevaba un delantal y un paño de cocina en la mano. Tenía cara de satisfacción. Daniela, tenemos que hablar, empezó Osvaldo, pero su voz era mecánica, como si hubiera memorizado su discurso de memoria. Mamá y yo lo hemos hablado y hemos decidido que sería mejor que vivierais separados durante un tiempo. Daniela lo miró, incapaz de creer lo que oía. ¿Separarnos? Sí, necesitamos un descanso. Un descanso. Las cosas no han ido muy bien últimamente. No es genial. Hemos estado peleando todo el tiempo. No es bueno para nosotros. Espera. Daniela levantó la mano. Espera, ¿estás diciendo que me estás echando de mi propia casa? No es tu casa, intervino Blanca. Es la casa de mi hijo. Él figura como propietario, igual que tú. Daniela desvió la mirada hacia su suegra. Cállate, no es asunto tuyo. No le hables así a mi madre, dijo Osvaldo bruscamente. Hablaré como me dé la gana. Esta casa es mía. Yo la compré. Con mi dinero. Nuestra casa, corrigió Osvaldo. Fuiste tú quien insistió en que estuviera registrada a nombre de los dos. ¿Te acuerdas? Somos familia, dijiste. Daniela sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Osvaldo, ¿qué haces? Podemos discutir todo, hablar con calma. Ya lo hemos hablado todo. Cruzó los brazos sobre el pecho. La decisión está tomada. Tienes que conseguir tu propia casa. Unas semanas, tal vez un mes. Los dos nos calmaremos, pensaremos en nuestro matrimonio. Y luego ya veremos. ¿Ya veremos? La voz de Daniela se quebró en un grito. Me echas de casa y dices, ¿ya veremos? No te estoy echando. Solo te pido que nos des espacio. Puedes venir de visita. Te llamaremos cuando estemos listos. Daniela miró a su marido, su cara, tan familiar y a la vez tan extraña. A Blanca de pie detrás de él, con aire triunfante. Y de repente se dio cuenta. Se dio cuenta de que todo este tiempo había vivido en una ilusión. Que el matrimonio había terminado. Que Osvaldo había hecho su elección hacía mucho tiempo. Y no era ella. ¿Lo decías en serio?, preguntó en voz baja. ¿De verdad crees que tienes derecho a hacerme esto? Tengo todo el derecho. Soy copropietaria de esta casa. La he pagado yo. Cada peso ha salido de mi cuenta. Pero la casa está a 2 nombres, me recordó Blanca. Legalmente, oficialmente. Daniela se adelantó. Fuera de mi porche, siseó fulminando a su suegra con la mirada. Ya, no es tu porche. Blanca dio un paso atrás, pero no se marchó. Y no me vas a decir lo que tengo que hacer. He dicho que te largues. Daniela intentó entrar en la casa, pero Osvaldo le impidió el paso. Daniela, no lo hagas. Coge tus cosas y vete. No compliques las cosas.
¿Que no complique las cosas? Sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. ¿Cambias las cerraduras? ¿Recoges mis cosas? ¿Me pones en la calle y me dices que no complique las cosas? Eres demasiado emocional. Por eso necesitamos una pausa. ¿Emocional? Cualquiera en mi posición sería emocional. Esta es mi casa. Es mía. La compré. La pagué con años de trabajo. Pero la pusiste a nombre de los dos. Volvió a intervenir Blanca. Fue un error estúpido, cariño. Deberías haberlo pensado antes. Daniela se volvió bruscamente hacia ella. Cállate, cállate. Me has envenenado la vida. Lo has puesto en mi contra. Todo este tiempo has estado echando el veneno y él bebiendo, bebiendo, bebiendo. Estoy protegiendo a mi hijo, dijo Blanca con frialdad. Hay que protegerlo de una esposa como tú. ¿Qué mujer? Yo trabajo. Yo mantengo a esta familia. Nos compré una casa. Compraste una jaula, dijo Blanca, y trataste de encerrarnos en ella. Pero mi hijo no vivirá en una jaula comprada con el dinero de una mujer. Daniela sintió que le temblaban las piernas. Miró a Osvaldo. ¿De verdad pensaste eso? ¿Que yo quería encerrarte? Él permaneció en silencio, desviando la mirada. Osvaldo, di algo. Explícame qué está pasando. Ya te lo he explicado. Su voz se volvió más áspera. Tienes que irte. Ahora mismo. Coge tus cajas y vete. Esta es mi casa. Deja de decir eso, gritó. Basta. Sí, tú la compraste. Sí, tú la pagaste. Y me lo recuerdas todos los días. Con cada mirada, cada palabra. Daniela exitosa que mantiene a un marido perdedor, que lo deja vivir en su casa. Nunca pensé eso. No lo pensaste, pero lo demostraste. Lo vi. Lo sentí. Y estoy harta. Estoy harto de sentirme como un ocupa. Estoy harto de tu condescendencia. No tuve condescendencia. Yo te quería ayudarte. No necesito tu ayuda. Se gritaron mientras permanecían en el porche de la casa que iba a ser su nido familiar. Blanca los observaba con cara de satisfacción. En algún lugar a lo lejos crujió el portillo. Los vecinos se asomaron, atraídos por el ruido. Osvaldo, por favor, intentó recomponerse Daniela. Entremos. Hablemos tranquilamente. Estoy dispuesta a hablar de todo, pero no así. No en la calle. No tenemos nada de qué hablar. ¿Qué quieres decir con que no hay nada de qué hablar? Somos marido y mujer. Seguimos siendo marido y mujer, intervino Blanca. Daniela se volvió lentamente hacia ella. ¿Qué has dicho? Blanca se encogió de hombros. Solo estoy constatando un hecho. Los matrimonios se rompen, sobre todo cuando una mujer olvida sus responsabilidades. ¿Mis responsabilidades? Una mujer debe estar ahí para su marido, apoyarlo, hacerlo sentir cómodo. Y tú solo trabajas, ganas dinero, como un hombre. Oswaldo necesitaba una mujer de verdad, no una mujer de negocios que llegaba a casa a las 9 de la noche y se desplomaba. Basta, mamá, dijo Osvaldo en voz baja, pero no había convicción en su voz. ¿Basta ya de qué? Estoy diciendo la verdad. Es una mala esposa. Siempre lo ha sido. Te mereces algo mejor. Daniela miró a su marido. ¿Dejas que hable así de mí? Él guardó silencio. Osvaldo, te estoy preguntando. ¿La dejas? Daniela, vete. No montes una escena. ¿Escenas? ¿Me echas de mi casa y no puedo hacer una escena? No es solo tu casa, pero pagué por ella. Otra vez. Golpeó con el puño la jamba de la puerta. Otra vez lo mismo. Siempre es lo mismo. Tu dinero, tu casa, tu empresa. ¿Y quién soy yo? No eres nada. Nada. No lo creo. Sí que lo crees. Todos estos meses me has mirado como a un perdedor. Una carga. Lo vi en tus ojos. Daniela dio un paso atrás como si la hubiera golpeado. Eso no es verdad. Sí que lo es. ¿Y sabes qué? Estoy harta. Estoy harta de vivir en tu casa, en tu territorio, con tus reglas. Estoy harto de sentirme inadecuado. Pues búscate un trabajo. Daniela estalló. Deja de sentarte en el sofá todo el día. Deja de compadecerte de ti misma. La cara de Osvaldo se contorsionó. Lárgate, siseó. Ahora mismo. Coge tus cajas y lárgate. Esta es mi casa. Coge las cajas.
¡No! Dio un paso adelante, asomándose por encima de ella. Daniela retrocedió involuntariamente. Nunca lo había visto así. La cara roja, los ojos furiosos, las manos cerradas en puños. «Si no sales de aquí en 5 minutos, llamo a la policía», dijo en voz baja y muy clara. «Les diré que estás molestando, amenazándonos. Tengo derecho a vivir en esta casa. Tú también tienes derecho. Pero si no te vas voluntariamente, haré que te lleven esposada». Daniela le miró fijamente, sin reconocer al hombre con el que se había casado hacía 8 años. «Estás loco», susurró. «Puede que sí, pero ya no quiero vivir contigo, ni ahora ni nunca, quizá nunca». Blanca asintió satisfecha y volvió a entrar en la casa. Unos segundos más tarde volvió a salir con una maceta de cerámica llena de geranios rojos. Daniela reconoció la maceta. La había comprado en el mercado hacía 2 meses y ella misma había plantado las flores. «Coge esto también». Blanca levantó la maceta por encima de su cabeza. «¡Tus cosas!» y tiró la maceta al suelo. Daniela consiguió zafarse. La maceta se hizo añicos en los escalones del porche, con fragmentos de cerámica y tierra volando en todas direcciones. El geranio cayó sobre las piedras con las raíces hacia afuera. «Estás loca», gritó Daniela. «Estáis locos los dos». Aparecieron rostros en las ventanas de las casas vecinas. Alguien estaba grabando lo que ocurría con su teléfono. Daniela miró a su alrededor. Varias personas estaban de pie en la calle, observando la escena. «¡Fuera!», repitió Osvaldo. «Ya». Daniela lo miró por última vez, su rostro frío y ajeno. A Blanca, de pie en la puerta, con una sonrisa triunfal. A la casa que había sido su sueño y se había convertido en su pesadilla. «Está bien», dijo en voz baja. «Me marcho, pero no es el final. Te arrepentirás». «¿Amenazante?». Osvaldo sonrió. «Te lo prometo». Se dio la vuelta y fue hacia el coche. Abrió el maletero y volvió a por las cajas. Pesaban mucho, pero se las arregló. Las metió una a una en el maletero y en el asiento trasero. Le temblaban las manos, tenía los ojos borrosos, pero no lloraba. No les dio ese placer. Cuando la última caja estuvo cargada, Daniela se puso al volante. Arrancó el motor. Miró por el retrovisor. Osvaldo y Blanca estaban de pie en el porche, viéndola alejarse. Los vecinos seguían observando desde detrás de las vallas. Daniela salió del camino de entrada y se alejó. Por las tranquilas calles de San Ángel, pasando por las hermosas casas y los cuidados jardines, más allá de la vida que ya no tenía. No fue hasta que se incorporó a la autopista que las lágrimas brotaron por fin. Condujo casi sin ver la carretera, cambiando de marcha automáticamente, parando en los semáforos en rojo. No sabía a dónde ir. ¿A la oficina? ¿A un hotel? ¿A casa de sus padres? ¿Al otro lado de la ciudad? No. Sabía a dónde tenía que ir. Raquel vivía en un pequeño piso al norte de Ciudad de México, en el barrio de Indios Verdes. Un edificio de 3 plantas, balcones estrechos, una calle bulliciosa de bancos y puestos de tacos. Daniela aparcó el coche en medio de la nada y llamó a su amiga. «Hola, sé que no te he avisado, pero ¿puedo ir a tu casa?» «Sí, claro. ¿Qué te pasa? Pareces un poco...». «Estoy en camino. Ya te contaré cuando llegue». Raquel la recibió en la puerta del piso con cara de preocupación. Cuando vio a Daniela llorando y las cajas en sus manos, comprendió sin palabras. «Pasa», cogió una de las cajas. «Rápido, entra». El piso era pequeño. Un estudio con cocina americana, un cuarto de baño y un pequeño balcón. Pero estaba limpio, era acogedor y olía a café y canela. Raquel sentó a Daniela en el sofá y le trajo agua. «Cuéntame». Y Daniela lo hizo. Todo. Sobre la cerradura cambiada, sobre las cajas del porche, sobre la conversación con Osvaldo y Blanca, sobre la maceta de geranios. Las palabras fluían, revueltas a trompicones. Raquel escuchaba en silencio, moviendo la cabeza solo de vez en cuando. Cuando Daniela terminó, su amiga guardó silencio durante largo rato. «Dani», dijo por fin, «lo que hizo es ilegal. No tenía derecho a echarte de casa». Él dijo que sí, que la casa estaba a nombre de los dos. «Eso no importa. Es su residencia conjunta. No puede cambiar las cerraduras y echarte por la puerta. Se llama allanamiento de morada». Daniela la miró. «¿Qué se supone que debo hacer?» «Acudir a un abogado. Mañana, a primera hora. Él te ayudará. Recupera tu casa». Daniela asintió.
aunque en aquel momento la casa era lo último en lo que quería pensar. Solo quería tumbarse y no levantarse nunca más. Quería dormirse y olvidar todo lo que había pasado. «Quédate conmigo todo el tiempo que necesites», dijo Raquel. «No tengo mucho espacio, pero nos las arreglaremos». «Gracias». Daniela abrazó a su amiga. «Gracias por estar aquí». Aquella noche la pasó en el sofá del piso de Raquel, tapada con una fina manta, escuchando los ruidos de la extraña casa. Al otro lado de la ventana, la calle era ruidosa. La música de los bares, las risas de los transeúntes, los ladridos de los perros. Daniela yacía con los ojos abiertos, reviviendo el día una y otra vez. El rostro de Osvaldo, frío y ajeno, Blanca con su sonrisa malvada, la olla haciéndose añicos, y en algún lugar de su interior, a través del dolor y la humillación, comenzó a surgir otra emoción. No era tristeza, no la desesperación, la rabia, fría, clara rabia. Creyeron que habían ganado, que la habían echado y se habían quedado con la casa. Pero estaban equivocados. La casa era suya, ella la compró, y la va a recuperar. No importa lo que cueste. Daniela se despertó con el sonido de una sirena en algún lugar fuera. Durante unos segundos no se dio cuenta de dónde estaba, y luego recordó el piso de Raquel, el sofá, la fina tela escocesa. Se incorporó y se frotó la cara con las manos. Tenía la cabeza partida, los ojos hinchados de lágrimas. Fuera de la ventana había luz, una mañana gris que prometía lluvia. Raquel ya estaba levantada, en la cocina, preparando café. Cuando vio a Daniela, se sirvió una segunda taza. «¿Cómo has dormido?» «No he dormido». Daniela cogió la taza y se quemó los labios con el café caliente. Estaba tumbada pensando. ¿En qué? En lo que debía hacer a continuación. Raquel se sentó frente a ella, rodeando su taza con las palmas de las manos. «Anoche llamé a mi primo. Es un abogado especializado en derecho de familia. Ha quedado en verte hoy, si estás preparada». Daniela miró a su amiga. «Gracias». Se tomó el café, se duchó y se vistió con lo que había en la caja. Una blusa blanca y unos pantalones oscuros. Se miró en el espejo. Tenía la cara caída, ojeras, pero la mirada firme. No iba a rendirse. No después de todo lo que había pasado. La abogada estaba en un pequeño despacho en el centro de la ciudad, en la cuarta planta de un edificio antiguo, con una escalera estrecha y escalones chirriantes. El cartel de la puerta decía: «Felipe Montalvo, abogado». Daniela llamó y entró. Felipe parecía un hombre de unos 45 años, con un mechón gris en el pelo oscuro y unos atentos ojos castaños detrás de unas gafas de montura fina. Se levantó de la mesa y le tendió la mano. «Señora Heredia, pase. Raquel me ha hablado brevemente de su situación. Siéntese, por favor». Daniela se sentó en el sillón de cuero frente a la mesa, colocó su bolso sobre el regazo. «No sé por dónde empezar». «Empieza por el principio. Tómese su tiempo. Necesito entenderlo todo». Y Daniela empezó a hablar, de cómo compró la casa, de cómo insistió en que estuviera a nombre de los dos cónyuges, de cómo Osvaldo perdió el trabajo y todo empezó a desmoronarse, de Blanca, que aparecía cada vez más a menudo y se sentía como una anfitriona, de cómo había llegado ayer a casa y se había encontrado las cerraduras cambiadas y sus cosas en el porche. Felipe escuchó en silencio, tomando notas en su cuaderno. Cuando terminó, se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. «¿Tienes la escritura de la casa?» «Sí, la escritura de compraventa, las órdenes de pago, los extractos de las cuentas. Todo el dinero salió de mi cuenta personal. Ni un peso de Osvaldo». «Estupendo. Ese será nuestro principal argumento. Verás, aunque la casa está a nombre de ambos cónyuges, el hecho de que pagaste todo te da una ventaja. Podemos demostrar que eres el único propietario real». Daniela se inclinó hacia adelante. «¿Y qué puedes hacer?» «Demandaré la titularidad y el desahucio del cónyuge. También te aconsejo que solicites el divorcio de una vez. Si hemos llegado a este conflicto, no tiene sentido seguir casados. Al mismo tiempo, podemos pedir una orden de alejamiento temporal para impedir que su marido venda la casa o la grave de algún modo con deudas». «¿Cuánto tardaríamos?» Felipe se lo pensó un momento. «El procedimiento habitual es de 3 a 6 meses. Pero en su caso, dadas las evidentes pruebas y la ilicitud de los actos de su marido, creo que podemos hacerlo más rápido.
3 o 4 semanas para preparar el papeleo y luego un juicio. Si el juez cree que el caso está claro, se podría dictar sentencia en la primera vista. Así que podría volver a mi casa en un mes. Es muy posible, pero debe saber que su marido podría impugnar la decisión, apelar. Eso retrasaría el proceso. Lo hará, le conozco, y su madre insistirá. Felipe asintió. Esperaba, pero los hechos están de tu parte. Tenemos una buena oportunidad. Pues ponte en marcha, ya. Quiero que esto acabe lo antes posible. El abogado sonrió. Veo que estás decidido. Bien, tráigame todas las escrituras de la casa, los extractos bancarios de los 2 últimos años, el certificado de matrimonio. También necesitaré pruebas de ingresos, suyos y de su cónyuge. Cuantos más papeles, mejor. Lo traeré todo mañana. Estupendo. Mientras tanto, déjame hacerte una pregunta personal. ¿Quieres conservar esta casa o estás dispuesta a venderla? Daniela lo pensó. La casa, grande, luminosa, con jardín. Una casa que había sido su sueño. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, parecía maldita. No podía imaginarse volviendo allí y viviendo allí, recordando la humillación en el porche, la olla rota, la cara de Osvaldo. Quiero venderla, dijo con firmeza. Lo antes posible. Felipe asintió. Entonces te sugiero que contactes cuanto antes con una inmobiliaria, paralelamente a la demanda. Ponga la casa en venta. Cuando el tribunal falle a su favor y desaloje a su cónyuge, podrá completar la transacción sin demora. Eso es lo que haré. Al salir del despacho, Daniela se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en 24 horas, sabía qué hacer a continuación. Tenía un plan, y ese plan le daba fuerzas. Pasó el resto del día reuniendo papeles. Fue al banco, pidió extractos de todas sus cuentas. Fue a la oficina y sacó de la caja fuerte la escritura de la casa, el certificado de matrimonio y los papeles de sus ingresos. La secretaria la miró con curiosidad, pero no le preguntó nada. Por la noche, en casa de Raquel, Daniela extendió los papeles sobre la mesa. Su amiga trajo 2 platos de pasta caliente y se sentó a su lado. ¿Cómo va todo? El abogado dice que tengo muchas posibilidades. Dentro de un mes quizá pueda desahuciarlos a los dos. ¿Y después qué? Vender la casa, comprar algo nuevo, empezar de nuevo. Raquel hizo una pausa, dando vueltas a la pasta en el tenedor. Dani, ¿alguna vez has pensado que quizá deberíamos volver a intentar hablar con Osvaldo? Sin su madre, con calma. Quizá podrías... No, la cortó Daniela bruscamente. No quiero hablar con él. ¿No viste cómo me miró? Como si yo fuera el enemigo. Como si yo le hiciera daño y no al revés. Pero estuvisteis juntos 8 años. Estuvimos. Tiempo pasado. Raquel suspiró, pero no insistió más. Al día siguiente, Daniela llevó todos los documentos a Felipe. El abogado los estudió detenidamente. Asintió un par de veces con cara de satisfacción. Todo estaba perfecto. Una clara cadena de pagos. Todos de su cuenta. Ninguna participación del cónyuge en la financiación de la compra. Es una posición muy sólida. ¿Cuándo puedes presentar la demanda? Necesito una semana para preparar el papeleo. Luego vamos a la corte. Otra semana o 2 para revisar y fijar una fecha de audiencia. Como dije, de 3 a 4 semanas en el mejor de los casos. Empecemos. Felipe cogió un bolígrafo y empezó a tomar notas. Una pregunta más. ¿Quiere reclamar una indemnización por daños morales? Daniela se lo pensó un momento. ¿Es posible? Es posible. Su marido la privó ilegalmente del acceso a su casa. La sometió a humillaciones públicas. Su madre utilizó la violencia, aunque fuera simbólica, lanzándole un objeto. Todo eso es motivo de indemnización. No quiero su dinero, dice Daniela. No tiene. Lo único que quiero es recuperar mi casa. Lo que usted diga. Entonces centrémonos en el desahucio y el divorcio. Daniela se levantó. Gracias, señor Montalvo. Esperaré su llamada. Saliendo del despacho, sacó el teléfono y buscó el contacto de la agente inmobiliaria que le había enseñado la casa hacía unos meses. La mujer contestó tras el segundo pitido. Señora Heredia, qué sorpresa. ¿Qué tal su nueva casa? Espero que esté contenta con la compra. Necesito venderla, dijo Daniela secamente. Pausa. Perdone. ¿Ha dicho venderla? Sí, lo antes posible. ¿Puede venir a tasarlo hoy? Claro, pero ¿puedo preguntar por qué tan pronto?
Acaba de mudarse. Motivos personales. ¿Vas a ayudar o no? Claro que te ayudaré. Dame la dirección, estaré allí esta tarde. Daniela dictó la dirección y colgó. Luego marcó otro número, el de Osvaldo. El teléfono tardó en sonar. Ya estaba pensando que no contestaría cuando por fin descolgó. ¿Qué desea? La voz de Osvaldo era ronca, soñolienta. Necesito recoger algunas cosas más de la casa. Papeles, ropa. ¿Puedes dejarme entrar esta noche? Se rió. Una risa corta y desagradable. No, no puedo. Osvaldo, estas son mis cosas. Tengo derecho a llevármelas. Tenías derecho a vivir en esta casa, pero lo has perdido. No he perdido el derecho. Me echaste ilegalmente. ¿Ilegalmente? Resopló. Soy copropietario de la casa, Daniela. Yo decido quién vive en ella y quién no. Esto no funciona así. Así es exactamente como funciona. ¿Y sabes qué? Me gusta estar aquí sin ti. Tranquilo, tranquilo, sin quejas, sin reproches, sin miradas. Daniela apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Osvaldo, hablemos con calma, sin emociones. Quizá podamos arreglar esto amistosamente. Volvió a reírse. ¿Amistosamente? ¿Quieres arreglar esto en paz? ¿Después de mangonearme durante 8 años? ¿Haciéndome sentir como si nada? Nunca te hice. Lo hice, con cada éxito que has tenido. Cada apertura de una nueva tienda. Cada recordatorio de que compraste la casa. Que lo pagaste todo. Solo estaba trabajando. Estaba construyendo un negocio. ¿Y yo? ¿Qué hice? ¿Sentarme a tu sombra y disfrutar de las migajas? La voz de Blanca de fondo. ¿Quién es, hijo? ¿Es ella? Sí, mamá. Dile que no llame más. Dile que te deje en paz. Osvaldo guardó silencio un momento y luego dijo al teléfono. Ya oíste. No vuelvas a llamar. No vengas. Aquí no eres bienvenida. Esta es mi casa, dijo Daniela en voz baja. Lo era. Ya no. Acostúmbrate. Colgó. Daniela se quedó de pie en medio de la calle, con el teléfono en la oreja, escuchando los breves pitidos. La gente caminaba a su alrededor, lanzándole miradas curiosas. Metió el teléfono en el bolso y siguió caminando, sin rumbo fijo, solo caminando porque quedarse quieta le resultaba insoportable. La agente inmobiliaria llegó a la casa a las 3 de la tarde. Daniela la esperó en la puerta. Judge, no puedo entrar, advirtió enseguida. Han cambiado las cerraduras, pero puedes ver la casa desde fuera, ver la distribución en la escritura. La agente inmobiliaria miró la casa con ojo avisor. Lo comprendo, es una situación difícil, pero es una casa bonita, gran barrio. Encontraremos un comprador. ¿Qué tan rápido? Con el precio correcto, 2 o 3 semanas. Casas en San Ángela están en demanda. Consigue el precio correcto. Necesito venderla lo antes posible. El agente de bienes raíces sacó un portapapeles. Comenzó a tomar notas. De acuerdo. Prepararé un anuncio. Haré una sesión de fotos en cuanto tengas acceso a la casa. Mientras tanto, lo publicaremos con una descripción y los metros cuadrados. Hazlo hoy mismo. La mujer la miró. Señora Heredia, perdone mi curiosidad, pero ¿está segura de que quiere vender tan pronto? ¿No debería esperar un poco más, pensárselo mejor? Ya lo he pensado, respondió fríamente Daniela. Poner la casa en venta, hoy mismo. El agente inmobiliario asintió y se marchó, prometiendo llamar al día siguiente. Los días pasaron lenta y penosamente. Daniela fue a trabajar, volvió a casa de Raquel, durmió en el sofá. Intentó no pensar en la casa, en Osvaldo, en que todo había salido mal, pero los pensamientos volvían una y otra vez, como una melodía inquietante. Felipe llamaba cada pocos días, informando de los progresos. Los papeles se están preparando. Pronto presentaremos la demanda. Una semana más, unos días más. Daniela escuchaba, asentía, daba las gracias. Y esperó. Una semana después de aquella conversación con Osvaldo, Raquel la llamó a mediodía. «Dani, ¿lo viste?» «¿Ver qué?» «A tu ex suegra. Estaba dando una entrevista a un tabloide local sobre lo mala esposa que eres y cómo echaste a su pobre hijo de casa». Daniela sintió que se le apretaban las tripas. «¿Qué?» «Sí». Ella contó toda la historia en su propia interpretación, que eras una arribista, que nunca fuiste una verdadera esposa,
que solo compraste la casa para controlar a Oswaldo. El artículo se llama Cuando el dinero triunfa sobre el amor. Daniela cerró los ojos. Envíame el enlace. El artículo era exactamente como lo describía Raquel. Una foto de Blanca tomada fuera de la casa, con la leyenda Madre desconsolada. Un texto lleno de mentiras y manipulación. Ni una palabra de que Osvaldo cambió las cerraduras, de que echó a Daniela, de que Blanca le tiró una olla. Solo quejas sobre una esposa insensible que solo piensa en el dinero. Daniela leyó el artículo hasta el final y le envió el enlace a Felipe. ¿Podría utilizarse en un juicio?, escribió. Él contestó 10 minutos después. Se puede, como prueba de difamación. Pero es mejor no reaccionar públicamente. Que digan lo que quieran. Responderemos en los tribunales. Daniela colgó el teléfono y volvió al trabajo. Pero no podía concentrarse. Las palabras del artículo le daban vueltas en la cabeza. La enfadaban, la llenaban de resentimiento o le daban ganas de dejarlo todo e irse a algún lugar lejano. Esa noche llamó Felipe. Tengo buenas noticias. Todos los documentos están listos. Mañana voy a presentar una demanda. Tendremos una audiencia programada dentro de una semana o dos. Eso es genial, exhaló Daniela. Una cosa más. He pedido una orden de alejamiento temporal de la propiedad. Tu marido no puede vender, regalar ni grabar la casa hasta que el tribunal se pronuncie. Gracias. Espere, señora Heredia. Todo acabará pronto. Pero era mentira, y ambos lo sabían. Nada acaba pronto. El dolor permanece durante mucho tiempo. Las cicatrices no se curan sin dejar rastro. Otra semana después, el agente inmobiliario llamó. Tengo un comprador, una pareja joven, ambos médicos. Les gusta el barrio y la distribución de la casa. Están dispuestos a comprar por el precio de venta. ¿Cuándo quieren ver la casa? Tan pronto como sea posible. ¿Ya tienes acceso? Todavía no, pero lo tendrás pronto, muy pronto. Daniela colgó el teléfono y miró por la ventana del despacho. Allí abajo, la ciudad bullía de vida. Coches, gente, un ajetreo sin fin. Y aquí, en esta oficina del tercer piso, ella recomponía poco a poco su vida destrozada. Y con cada día, con cada llamada del abogado, con cada paso que daba hacia el tribunal, sentía que recuperaba las fuerzas. La fría rabia de su pecho se convertía en determinación. Creyeron que la habían destrozado, que la habían echado de casa, que la habían avergonzado en un artículo, que la habían hecho sentir insignificante. Pero se equivocaban. Daniela Heredia no es de las que se rinden. Ha construido un negocio desde cero. Ha abierto 7 tiendas. Ha superado los altibajos. Y va a recuperar su casa, cueste lo que cueste. 2 semanas después de presentar la demanda, Felipe llamó con la noticia. El juicio había sido programado. Pasado mañana, a las 10 de la mañana. Ven media hora antes. Tengo algo que discutir contigo. Allí estaré, dijo Daniela. Aquella noche apenas durmió. Se tumbó en el sofá de Raquel, mirando al techo, repasando mentalmente todo lo que había sucedido en los últimos meses. La compra de la casa, el despido de Oswaldo, la intrusión de Blanca en sus vidas, la frialdad de su marido, su irritabilidad, su retraimiento, y el día que llegó a casa y encontró las cerraduras cambiadas. Todo la condujo hasta aquí, al juicio, al divorcio, a la venta de la casa, al final de lo que una vez pareció eterno. Pero un final es también un principio, el comienzo de algo nuevo. Y Daniela estaba lista para ese nuevo comienzo, lista para dejar atrás el pasado y seguir adelante. Por la mañana se vistió con un traje estricto, se recogió el pelo en un moño y se maquilló lo mínimo. Se miró en el espejo, cansada pero fuerte, agotada pero no rota. «Puedes hacerlo», le dijo en voz baja a su reflejo, y se fue al juzgado. La mañana era clara y fresca. Daniela estaba sentada en el asiento delantero del coche de Felipe, agarrada a una carpeta con documentos judiciales. En la parte trasera del coche estaba el alguacil, un hombre de unos 50 años con cara cansada y la mirada indiferente de un hombre que ha visto muchas cosas en su vida. El juicio había sido más rápido de lo que ella esperaba. La juez, una mujer mayor con gafas, examinó todos los documentos y escuchó a ambas partes. Oswaldo acudió con un abogado, que obviamente había sido contratado por Blanca.
un tipo joven, nervioso y confuso en su testimonio. Intentaron demostrar que Osvaldo tenía derecho a cambiar las cerraduras, que era propiedad conjunta, que la propia Daniela había abandonado la casa voluntariamente. Pero los hechos eran inexorables. Órdenes de pago, extractos de cuenta, el testimonio del agente inmobiliario, que confirmó que solo Daniela había pagado la compra. El juez falló sin mucha deliberación. La casa se reconocía como propiedad de Daniela Heredia. Osvaldo Benavides estaba obligado a desalojar el inmueble en un plazo de 24 horas a partir de la notificación del mandamiento de ejecución. Ahora se dirigían a San Ángel para ejecutar la sentencia. ¿Están listos?, preguntó Felipe mientras aparcaban en la puerta familiar. Daniela asintió, aunque el corazón le latía con fuerza en la garganta. No estaba preparada. ¿Cómo podía estar preparada para enfrentarse a un hombre que había sido su marido y ahora era su enemigo? El alguacil salió del coche, se ajustó la gorra del uniforme y se dirigió a la puerta principal. Daniela y Felipe lo siguieron, manteniendo cierta distancia. El alguacil tocó el timbre. Una vez, una segunda vez, una tercera vez. No hubo respuesta. «Osvaldo Benavides», llamó con fuerza el alguacil. «Abra la puerta. Soy un alguacil. Tengo una orden judicial». Se hizo el silencio. Entonces se abrió la puerta del balcón del primer piso. Daniela levantó la vista y los vio a ellos, Osvaldo y Blanca, de pie en el balcón mirando hacia abajo. Osvaldo tenía mal aspecto. Sin afeitar, con el pelo revuelto, llevaba una camiseta arrugada. Blanca estaba agarrada a la barandilla con la cara contorsionada por la ira. «¿Qué queréis?», gritó Osvaldo. El alguacil sacó un documento de una carpeta. «Tengo una orden judicial. Según esta sentencia, debe desalojar el local en un plazo de 24 horas. Por favor, abra la puerta para notificar la orden de ejecución». «Yo no voy a ninguna parte», gritó Osvaldo. «Esta es mi casa. Es mía. Vivo aquí. Tengo derechos». «Señor Benavides, esta orden judicial no es negociable. Abra la puerta». «¡Salga!», Blanca estaba gritando ahora. «No tiene derecho a echarnos. Esta es la casa de mi hijo. Señora, por favor, cálmese. Cumplo una orden judicial». Blanca desapareció del balcón. Regresó unos segundos después, sosteniendo un gran jarrón de cerámica. Daniela recordaba este jarrón. Estaba en una estantería del salón. «Si no te vas, te lo tiro al suelo», gritó Blanca, levantando el jarrón por encima de su cabeza. El alguacil dio un paso atrás. «Señora, no haga ninguna tontería. Solo conseguirá empeorar las cosas. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Esta es la casa de mi hijo. Esta escoria no tiene derecho a tomarla». Daniela se quedó de pie junto al coche, sintiendo que las náuseas aumentaban en su interior. Vio la cara de odio de su suegra, vio a Blanca mirándola desde el balcón, con una mirada llena de veneno y malicia. «Mamá, no», dijo Osvaldo, pero su voz era insegura. «Cállate. Quieren dejarte en la calle. A tu propia mujer, a la que has alimentado y vestido durante 8 años. Eso es mentira». Daniela dio un paso adelante. «Siempre he trabajado. Nos he mantenido a los dos». «¿Tú?». Blanca se inclinó sobre la barandilla. «¿Mantenías? Tú solo ganabas dinero y mi hijo formaba un hogar. Él era un marido de verdad y tú un frío arribista. Yo compré esta casa con mi dinero y ahora me lo quitas. Lo estás echando a la calle. Serpiente sin corazón». Blanca se balanceó y tiró el jarrón al suelo. El jarrón pasó volando junto al alguacil y se hizo añicos en el camino de piedra, volando en todas direcciones. Uno de ellos arañó el brazo de Felipe. «Ya basta». El alguacil sacó su walkie-talkie y se dirigió a su coche. «Necesito a la policía. Resistencia a la ejecución de una orden judicial. Agresión a un funcionario público». Blanca volvió a desaparecer por el balcón. Osvaldo se quedó agarrado a la barandilla, mirando hacia abajo con aire detenido. «Osvaldo», gritó Daniela. «Basta, abre la puerta. No empeores las cosas». Él la miró, y en sus ojos ella vio tanto odio que retrocedió. «¿Peor?», sonrió. «No puede ser peor. Ya me lo has quitado todo. Mi dignidad, mi confianza en mí misma, mi hogar. ¿Qué más quieres? ¿Mi vida? No te la quité, solo quería...». «¿Qué querías? ¿Que te estuviera agradecido? ¿Que me arrodillara y te besara los pies por dejarme vivir en tu casa, gran Daniela?». «No fue así». «Sí que lo era.
Siempre me menospreciaste. Una empresaria de éxito y su marido perdedor. Blanca volvió al balcón, arrastrando tras de sí una silla de madera. ¡Mamá, no! Osvaldo intentó detenerla, pero ella le apartó de un empujón. ¡Sal de ahí!, gritó levantando la silla. «Deja en paz a mi hijo». La silla salió volando y cayó al suelo a 1 metro del alguacil. Una pata se rompió. «¡Estáis locos los dos!», gritó Felipe, escondiéndose detrás del coche. «Estamos protegiendo nuestra casa». Blanca volvió a desaparecer y 1 minuto después apareció en el balcón con una maceta de ficus. «Esta es nuestra casa, es nuestra». La maceta salió volando tras la silla. Daniela apenas tuvo tiempo de rebotar. Tierra y fragmentos de cerámica volaron por el camino. «Señora Benavides». El alguacil estaba de pie junto al coche, con un walkie-talkie en la mano. «Está cometiendo un delito. Detenga esto inmediatamente». «¿Un delito? El delito es lo que ella está haciendo». Blanca señaló con el dedo a Daniela. «Ha arruinado a mi familia. Hizo desgraciado a mi hijo. Y ahora lo echa a la calle». «Me echó a mí», gritó Daniela. «Cambió las cerraduras. Puso mis cosas en el porche». «Porque te lo merecías», intervino Osvaldo. «Eras una esposa terrible. Solo pensabas en tus tiendas, en tu dinero. Yo no te importaba. Eso no es verdad. Yo te quería. Intenté ayudarte. Tu ayuda me ahogó». Se agarró a la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Todos los días me despertaba y veía decepción en tus ojos. Te decepcionaba el perdedor de tu marido. Tú misma te has convertido en una perdedora», espetó Daniela. «Dejaste de buscar trabajo. Estabas tumbado en el sofá sintiendo lástima de ti mismo. Y me empujaste, insinuando. Me estabas empujando, como si te debiera algo. No me debes nada, pero no tenías derecho a echarme». Se oían sirenas a lo lejos. La policía circulaba rápido. 1 minuto después, 2 coches patrulla se detuvieron delante de la casa. 4 policías se bajaron y hablaron con el alguacil. «Señor Benavides, señora Benavides», gritó uno de los policías. «Abra la puerta voluntariamente. No nos obligue a usar la fuerza». «Salga», chilló Blanca. «No nos vamos a ninguna parte. Esta es nuestra casa». El policía más veterano hizo un gesto con la cabeza a sus hombres. 2 se dirigieron a la puerta con una palanca. Unos cuantos golpes y la cerradura cedió con un crujido. La puerta se abrió de golpe. «¡No entréis!», gritó Osvaldo desde el balcón. «Esto es propiedad privada». Pero los policías ya estaban dentro. Daniela los oyó subir las escaleras, sus pesadas pisadas sobre los escalones. Entonces se desató el infierno. Los gritos de Blanca, desgarradores, histéricos, golpes amortiguados, el estruendo de muebles que se caían. La voz de Osvaldo, fuerte y exigente al principio, para luego quebrarse en desesperación. «No te atrevas a tocarme. Esta casa es mía. Tengo derechos. Tengo derechos. Mami, mamá, ayuda. Me están echando. Mi hijo. No le hagan daño a mi hijo». Daniela estaba de pie junto al coche, abrazada a sí misma, y cada grito, cada golpe resonaba con dolor en algún lugar profundo de su interior. Era su marido, el hombre con el que había vivido 8 años, el hombre al que una vez había amado, y ahora se lo llevaban de casa a la fuerza, de su casa. La puerta se abrió. Osvaldo fue el primero en salir. 2 policías lo sujetaron por los brazos. Ya no gritaba. Solo caminaba con la cabeza gacha, mirándose los pies. Tenía la cara gris ceniza. A continuación sacaron a Blanca. Se resistió, forcejeó, arañó. «Fascistas, criminales, estáis ayudando a esta bestia a quitarle la casa a la gente honrada. Malditos seáis, malditos seáis». La metieron en un coche patrulla. Golpeaba el cristal del interior, gritando cosas ininteligibles. Osvaldo estaba sentado a su lado, inmóvil, petrificado. Un policía superior se acercó al alguacil. «Los llevaremos a comisaría. Resistencia a la autoridad, agresión a funcionarios, daños a la propiedad. El juez decidirá qué hacer con ellos». El alguacil asintió y se volvió hacia Daniela. «La casa está despejada. Pueden entrar. Aquí tiene las llaves». Le tendió un manojo extraído de la cerradura interior. Daniela cogió las llaves, frías, pesadas en su mano. Miró hacia el coche patrulla. Blanca seguía golpeando el cristal, con la boca abierta en gritos silenciosos.
Osvaldo estaba sentado con la frente apoyada en el cristal. Los coches de policía se pusieron en marcha y se alejaron. Las sirenas se desvanecieron en la distancia. La calle quedó en silencio. Solo el viento agitaba las hojas de los viejos árboles. Daniela caminó despacio hacia la puerta principal. Felipe y el alguacil se quedaron junto a los coches, dejándole espacio. La puerta estaba abierta. Entró. La casa la recibió con caos. Había zapatos tirados por el pasillo y una silla volcada. El salón era un desastre. Periódicos esparcidos, vasos y platos sucios sobre la mesa. Un cenicero lleno de colillas. Los cojines del sofá están en el suelo. El mando a distancia de la televisión está roto. Lo habrán tirado en un arrebato de ira. La cocina está aún peor. Una montaña de platos sin lavar en el fregadero. Una sartén sobre los fogones con restos de huevos revueltos. La papelera estaba a rebosar. Daniela subió al primer piso. En el dormitorio, la cama estaba deshecha. Las cosas desparramadas por todas partes. El armario estaba abierto y la ropa se caía. Pasó al salón y se detuvo ante el ventanal. La misma ventana de la que Osvaldo se había enamorado la primera vez que vieron la casa. Una vista del jardín, que ahora estaba aún más crecido, con la hierba hasta las rodillas y los parterres llenos de maleza. La casa de sus sueños se había convertido en esto, en un espacio desordenado, sucio, empapado de odio y dolor. Se oyeron pasos detrás de ella. Felipe entró en el salón. «¿Qué tal estás?», preguntó en voz baja. Daniela no se volvió. «Estoy bien. Ha sido duro. Para todos». «Sí». Felipe se acercó. «Los papeles del divorcio estarán listos en una semana. Los presentaré en el juzgado. Dadas las circunstancias, será un proceso rápido». «Muy bien. ¿Necesitas ayuda? ¿Limpieza? ¿Algo más?». Daniela negó con la cabeza. «No, gracias. De nada». El abogado se quedó un momento más y se marchó. Daniela estaba sola en la casa que había vuelto a ser suya. Sonó el teléfono. El agente inmobiliario. «Señora Heredia, tengo buenas noticias. Los compradores están dispuestos a dar una señal hoy mismo. Quieren ver la casa mañana por la mañana. ¿Le parece bien?». Daniela miró el desorden a su alrededor. «Dame 2 días. Tengo que poner la casa en orden». «Claro, claro. ¿Pasado mañana a las 10? Trato hecho». Daniela colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Al jardín, a los árboles, al cielo donde las nubes flotaban lentamente. Había ganado. Había recuperado su casa. Los había echado a los dos. Pronto se divorciaría y vendería la maldita casa. Pero ¿por qué no sentía alegría? ¿Por qué solo había vacío en su interior? Daniela se hundió lentamente en el sofá, justo en la tapicería sucia. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Por la casa que se suponía que era su nido familiar. Por el matrimonio que se desmoronaba ante sus ojos. Por el marido al que había amado y que se había convertido en un extraño. Las lágrimas fluyeron, pero ella no las detuvo. Dejó que fluyeran. Dejó que todo el dolor, todo el daño, toda la decepción se escurrieran. Y entonces se levantaría, limpiaría la casa, venderla y empezaría su vida de nuevo. Sin Osvaldo, sin Blanca, sin este maldito lugar. Un nuevo comienzo, sola, libre. Y quizá algún día ese vacío interior se llene con algo más. Algo bueno, tal vez.